Buenas tardes, bienvenidos al aula de narrativas de este centro cultural, del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Iniciamos la programación de esta aula con un acontecimiento literario que digamos que es uno de los más destacados en esta temporada, como es la publicación de la última novela del escritor Enrique Vila-Matas. También permitimos. Montevideo. A Enrique Vila-Matas le doy la bienvenida y le doy nuestro agradecimiento por estar aquí. Muchas gracias. Debo también dar las gracias a la editorial Seix Barral, a los compañeros de la NAO que han montado este encuentro en este lugar histórico de la universidad, y especialmente quiero dar las gracias también a la librería Ramón Llull, que saben ustedes que es una librería que se encuentra en el barrio del Carmen, que es una librería preciosa porque es un espacio precioso, también por la selección de libros que tienen. Es una librería que uno entra y no querría salir, y que algunas veces colabora con nosotros, y gracias a la colaboración ha podido darse este encuentro. Esta tarde queremos hablar de Montevideo, queremos hablar de la peculiar manera de hacer literatura de nuestro invitado, y queremos establecer un diálogo, y para este diálogo contamos con la presencia de Jesús García Cívico, al que muchos aquí también conocerán. Es ensayista, es crítico cultural, ha publicado numerosos libros, dos en este año, en el 2022, Ficciones las justas y La condición despistada. Es responsable de la serie Gris de ensayo de la editorial valenciana Contrabando, y Jesús García Cívico se ha acercado en varias ocasiones a la obra de Vila-Matas, haciendo publicaciones críticas literarias en Bancarola, en Revista de Letras. Hoy mismo ha publicado un artículo en la revista electrónica El Hype, que vale la pena leerlo, el artículo. A Jesús le pasaré inmediatamente la palabra para que inicie la conversación, pero antes permítanme unas palabras sobre la novela que hoy nos reúne aquí y sobre su autor. No tiene mucho sentido presentar a Enrique Vila-Matas. Creo que los que están aquí han leído alguna o muchas de sus obras, algunas de sus obras icónicas, como Historia abreviada de la literatura portátil, Barleby y compañía, El mal de Montano, Doctor Pasavento, París no se acaba nunca, o alguna de sus últimas obras, como Castle no invita a la lógica, Mac y su contratiempo, Esta bruma insensata. En Montevideo, los críticos han dicho que inmediatamente el lector se reencuentra con la literatura de Vila-Matas. Ese estilo personalísimo, consolidado en el tiempo, en el que nos encontramos una vez más ante un ensayo ficcionalizado o una novela-ensayo, donde la acción o la falta de acción viene filtrada por el punto de vista en primera persona del narrador, que fácilmente el lector identifica con el alter ego del propio novelista. Observamos de nuevo la utilización de elementos de la vida real que han sido reformulados, que han sido transformados en literatura. Observamos ese humorismo que se ha dicho impávido, o ese humorismo serio, la profusión de citas literarias, que si fuera un ensayo y no un ensayo ficcionado necesitaría un índice onomástico. Vemos páginas, y alegremente, páginas en las que el lector advierte la alegría por el mero hecho de narrar. Una alegría que en cierta medida es contagiosa. En definitiva, nos encontramos con la reflexión sobre el hecho literario, sobre el estilo, sobre las habitaciones propias de un escritor, de nuevo infectado de literatura, o entendiendo la literatura como una enfermedad, podríamos decir. A veces
los libros, a los que amamos los libros, los que somos lectores, pues a veces los libros se leen con una cierta pasividad, como quien escucha una voz que sentado en el sofá y alguien le cuenta una historia, ¿no? Este no creo que sea la situación del lector cuando se acerca a los libros de Vila-Matas. Ante su prosa, el lector se siente removido, interpelado, pasa de la sonrisa, de la risa, a subrayar con lápiz en mano sesudas frases que querría recordar, que querría llevarse, ¿no? Recordarlas en el tiempo. Pasa de disfrutar con las citas literarias a preguntarse quién demonios es ese señor del que me está hablando el narrador. El lector de Vila-Matas busca en Google, movido por la sorpresa que un determinado hecho le ha podido producir. ¿Es este hecho verdad? A veces lo que cuenta es verdad, a veces es meramente literatura, meramente ficción, a lo mejor meramente lo tendría que repensar. A veces nos sentimos muy inteligentes y muy cultos leyendo a Vila-Matas. Sé de lo que está hablando, leemos a Vila-Matas. Otras pensamos que alguien ha jugado un ratito con nosotros, que nos ha burlado, y siempre estamos ahí atrapados entre la realidad y la ficción, a veces resistiéndonos, y otras gratamente felices de encontrarnos ahí. Entremos esta tarde pues en ese juego. Hablemos de Montevideo, hablemos de realidad y ficción, y le paso la palabra a Jesús García Cívico. Sumo al agradecimiento a la librería Ramón Llull. Les felicitamos porque han sido elegida la mejor librería de España este año, gracias a Almudena Amador y a Francisco Benedito, a la editorial Sex Barral y a NAU por acogernos al aula de narrativa que lleva Cristina García Pascual. Qué contentos estamos esta tarde. Hay algo de emotivo en el ambiente. Se puede ver en algunos rostros que han advertido la inminente irrupción de lo revitalizante de la vida. Incipit vita nova, decía Dante Alighieri, y quizá antes. Perdona, pero ¿y esa maleta? ¿Esa maleta qué? La maleta, hasta que me preguntaron Enrique, porque tenemos que confirmar que estamos seguros de que la maleta no va a interrumpir de forma dinamizadora la charla, pero posiblemente sea una de las primeras preguntas que querría yo hacerte, ¿no? ¿Qué es esta maleta? ¿Y qué es esa araña? No, lo digo por la araña, no por la maleta. Sí. ¿Lo podemos adelantar ya o puedes decir? Creo que es mejor que lo digas, porque si no va a estar todo el mundo inquieto. Bueno, Montevideo es una novela de conexiones, de desplazamientos espaciales, de habitaciones. Uno se maravilla cuando observa, por comenzar con el paratexto, eso que decían los formalistas rusos, la cubierta de Sex Barral, la obra de Wilhelm Hammershøi, 4 habitaciones. O sea, ¿cómo es posible que, como sabemos que te gustaba tanto este pintor, ilustrara también esta novela? Decía Nora Ephron que era negativo comenzar con una cita, una presentación, pero si es cierta la cita de Nabokov, y lo importante en la vida de un autor no son sus vicisitudes personales, sino la biografía de su estilo. Aquí estamos para celebrar que hay un hito muy feliz en la biografía del estilo de Enrique Vila-Matas. Yo creo que en gran parte la emoción, la alegría, que se debe quizá tanto a la cantidad de años que Enrique Vila-Matas no venía a Valencia, como por el hecho, yo creo que incontestable, de que en esta época de cierta tristeza, de extensión de la monotonía, de la cancelación del futuro, de la constante decepción de numerosos referentes, Enrique Vila-Matas no ha decepcionado en 50 años. Encontró pronto un estilo cristalino o transparente, como se dice ahora, que se ajustaba muy bien a la pretensión no solo estética, sino moral que acompañaba su obra. Ningún lector tiene que consultar un diccionario para seguir Chet Baker piensa en su arte o Casser lo invita a la lógica. Esa prosa transparente creo que era una invitación también a disfrutar de los fondos coralinos, o sea, de la belleza del fondo. Como diría Thomas Pynchon, tanto belleza, tanto belleza, tanta literatura, ¿no?
descansaba sobre el fondo. Pero sigo pensando en la maleta, en la araña y cómo plantearte una primera pregunta. Enrique, quizá para comenzar no estaría mal que si en Montevideo el lector va a esperar a la página 112 para encontrar una misteriosa ficción relativa a dos relatos, uno de Julio Cortázar, otro de Adolfo Bioy Casares, a propósito de un hotel, Cervantes, luego Esplendor. Después de una serie de reflexiones, de teorías sobre la literatura, ¿qué lugar, Enrique, ocupa Montevideo en la vida de tu estilo, en la biografía de tu obra? Yo quería comenzar por ahí, si es como lo tenía. Esta es la pregunta más difícil de todas. Has empezado por el... Me da cuenta luego. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Cuando escribía no pensaba en que me hicieran esta pregunta, porque iba escribiendo. En la página 110, 112, en el Hotel de Montevideo, atravieso una puerta entreabierta, que es la puerta entreabierta que da a la habitación contigua. Es una novela sobre habitaciones contiguas, por otra parte. Y ahí encuentro en la penumbra algo que se parece a esta maleta, que no, si fuera la maleta roja únicamente no habría problema, pero descubro algo más, que tú lo has dibujado aquí, pero será mejor dejarlo así para mayor suspense, porque en ese momento cambio, no de estilo, pero traspaso del relato, digamos, porteño, que es la especialidad de Bioy Casares o de Samantha Schweblin, por hablar de escritores de Buenos Aires o de Montevideo. Traspaso eso para entrar en el género fantástico sin darme cuenta. Es decir, yo no traspaso el umbral de la habitación creyendo que ahora voy a entrar en el género fantástico. No clasifico nunca. Pero sin darme cuenta, cuando termino el libro, todo el mundo me lo dice. Me va muy bien porque si no, habría quedado igual, ¿no? Ahora lo sé y lo puedo decir aquí. Entonces, en ese momento la novela entra en un territorio nuevo para mí, como autor. Y tengo que decir que distingo entre autor y narrador de una manera a la que he llegado, digamos, a través de críticas y bastante lúcidas sobre lo que hacía y que me han servido mucho. En principio, tengo que repetir una cosa que he dicho estos días para que se enterara todo el mundo de una vez, pero que no se han enterado, pero yo sigo diciéndolo, de alguna forma. El autor siempre ha sido un ensayista, o para decirlo de alguna forma, alguien que piensa, que quiere practicar la narración de pensamiento mezclada con el pensamiento. No soy desde luego el primero. De hecho, en esta novela hay un pensamiento directo, entra en directo el pensamiento del autor. Pero el narrador siempre en cada libro es diferente. Siempre está muy ligado a la literatura, pero es diferente. El Maquis o Contratiempo, digamos que es menos inteligente que el autor de este libro, para mí. Me lo destripó Aramburu, quitándole en El País, le quitó toda la parafernalia literaria y lo convirtió en un pobre hombre, que efectivamente es lo que es, y lo que soy yo también, pero en todo caso decidí cambiar un poco y darle un toque de inteligencia al narrador de este libro. Y ahora me he perdido porque es lo más probable que me pierda todo el rato, pero vamos, tú me salvarás, supongo. Sí. Muy bien. Yo tengo una pregunta. En las primeras páginas se enumeran 5 tendencias de los escritores, que es la de quienes no tienen nada que contar, la de quienes deliberadamente no narran nada, la de quienes no lo cuentan todo, la de quienes esperan que Dios algún día lo cuente todo, incluido porque es tan imperfecto, la de quienes se han rendido al poder de la tecnología que parece estar transcribiéndolo y registrándolo todo y, por tanto, convirtiendo en prescindible el oficio de escritor. ¿Y cuál sería de estas tendencias la tendencia de la... La única interesante para mí es la que no entiendo, la segunda. La segunda. ¿Cómo se hace para narrar deliberadamente no contando nada? Esto es lo que me preocupa más y tal vez vaya por ahí lo que siga. Es decir, cómo deliberadamente tú decides no contar nada. La tercera es la más frecuente, yo creo, que se cuenta, pero nunca se cuenta todo. En el libro se habla de que... se habla de Kafka que pedía en el proceso, Joseph K. en el proceso pide a alguien que le explique lo que está pasando porque lo han detenido y dice, cuéntemelo todo, es que yo quiero saberlo todo.
con todos los detalles, de arriba abajo, parece que hable con Dios de alguna forma, ¿no? Y en este caso también hay una frase de Voltaire que es lo contrario de la de Kafka. Dice, contarlo todo equivale a aburrir al lector. Además no ha habido nadie que lo haya contado todo, por otra parte, por suerte. Pero hay un momento también que están los rastreadores del todo. Salen en el libro, los rastreadores del todo. Que serían sería Internet quizá, ¿no? Seguramente. En la página 19, un rastreador del todo es Melville. ¿Melville? Bueno, porque hace Moby Dick, que es bíblico, busca un relato bíblico al que yo pongo La Dama de Portopim de Tabucchi, que es lo mismo de Moby Dick, pero con muchísimas menos páginas. También es un libro lo mismo, los dos son valiosísimos en cada terreno. Me temo que la mención a la maleta ha provocado en nosotros una referencia a un film de Hitchcock, lo que ya es imposible dejar de pensar en ella. Yo quería haberte presentado en un inicio, comparando tu presencia aquí, pues citar referentes de otros géneros, como subía David Lynch en el cine o Patti Smith, ¿no? en la música. Mantuvimos algún intercambio de correos breves y quedó sentado que no íbamos a resumir la trama. Yo recordé un relato de un montevideano o una novela corta, La ciudad, y cómo Mario Lebrero pensaba que porque Muñoz Molina le había resumido la trama en el prólogo, los escritores españoles tenían la costumbre de prologar resumiendo, ¿no? Sintetizando. Entonces te iba a decir, tranquilo que no resumiré la trama. Empecé a leer la novela y los primeros episodios de un joven que en el 74 llega a París a dedicarse a actividades oscuras y se despide de los amigos diciendo, he dejado de escribir. ¿Os sabéis que he dejado de escribir? Y ellos dicen, pero si tú no escribes, yo te iba a escribir y decirte, ¿quieres que no resuma la trama? Pero si no hay trama. Sí que hay trama, sí, en realidad. Pero se ha confundido la trama con el hotel de Montevideo Cervantes y lo que ocurre a partir de ahí. Porque efectivamente hay trama ahí para el lector corriente y normal que busca trama. Pero la trama es el libro entero. De alguna manera, creo que es el libro un delirio estructurado. Se me ha ocurrido en el viaje entre a Valencia. Un delirio estructurado significa que en todo momento sería un enloquecimiento total, si no fuera porque lo controlo siempre. Vuelvo siempre al punto, al timón mismo del barco y dirijo lo que va ocurriendo y lo estructuro perfectamente para que parezca razonable lo que se explica allí. Pero claro, la trama es esta. La trama es el delirio que está estructurado de una manera muy organizada, sin perder en ningún momento todo el sentido del ridículo. Pues solo en relación con eso, a mí me gusta un libro de un crítico, Audin, La mano del teñidor, cuando dice, la función de un crítico literario es sobre todo dar claves que acerquen al lector la comprensión de la relación entre el arte y la vida. Y está muy cercano a tu poética. Sería un arco, toda la novela, y es novela, claro, aunque han dicho que no, claro que es novela, pero también es pensamiento continuo y es simplemente una visión del mundo, como debe ser. Que leo muchas novelas que no tienen visión del mundo, sino del mundo familiar, por ejemplo. Bueno, está bien, pero es limitado. Yo, para ser escritor, queriendo mucho a mi familia, me dedicaba a simular que leía en verano, apartándome un poco para poder escribir no de la familia, sino de todo. Pero simulaba que escribía porque estaba pensando. Y hay fotos incluso de esto que siempre me decían, vuelve al sol, decía, prefiero la sombra. De ahí surge la vocación. Entonces quizás es conveniente decirle al público que nos acompaña hoy que en Montevideo, que en mi opinión es una de las mejores novelas, es un hito, una bisagra en esa vida del estilo de Enrique Vilamata, de una cualidad única, yo creo que sobre todo por la elegancia, o sea, por la sutileza, con la facilidad, y ya es lógico que así sea, dado el momento que se produce, en que se ocurre ese tránsito en la que una reflexión ensayística con efectivamente un yo visible que intenta hacer una biografía de su estilo, de repente nos encontramos ante una trama y irrumpen. Sí, irrumpe lo fantástico, pero además, al tratar de buscar su estilo, lo que hace es encontrarlo, es decir, es describirlo a través del libro, cómo cambia. Cambia a partir de esa página, en todo caso, y el libro también, entre otras cosas, es una búsqueda del estilo. Pero también el libro, he dicho como una frase que además afortunadamente no entiendo del todo, y la voy diciendo para que alguien la piense de una manera y de otra. Muy abierta es
porque además se comprueba leyendo el libro, es la búsqueda de una habitación propia, como la de Virginia Woolf. Este añadido le da un toque más, Sí. más interesante. Y además es que al final me di cuenta de que estaba buscando una habitación propia. No propia, sino auténtica, que es la que me promete la amiga francesa en el Pompidou. Y bueno, pues, ¿cuál es nuestra habitación verdadera si no la sabemos? Si no se puede explicar el mundo, ¿cómo vamos a explicar cuál es nuestra habitación verdadera? Un poco se podría resumir así el libro también. Y efectivamente hay una visión del mundo ahí, dentro de todo. Y bueno, también tratar de explicar un libro, a mí me parece, me he apuntado mucho a una frase de John Ashbery, que me gusta mucho, en conversación con otro poeta americano, que dice es que un escritor que explica su poema comete un error totalmente. Un poema es inexplicable y depende del lector cómo quiera leerlo. Y dice, si tú explicas algo del poema, es que estás explicando lo peor del libro, es lo que tú entiendes, que no vale la pena. Y claro, esto anula un poco muchas cosas y muchas pérdidas de tiempo, en todo caso. Y yo, por otra parte, soy el menos adecuado para explicar la novela, porque desde que apareció ha habido bastantes interpretaciones del libro. Yo diría que una de las más brillantes, sin duda, es la tuya, la que ha aparecido hoy, que nos ha sorprendido y que por un error a uno de mis enemigos, sin darme cuenta, porque me había enviado un poema, bueno, pues se la envié sin darme cuenta. Sí, me ha quedado tan fascinado que ya somos amigos. Sí, sí, pues es así. Sí. Una de las cosas que creo que cada vez que haces una presentación siempre sale es la relación entre ficción, realidad, verdad. En el libro hay un momento que se dice la realidad no es una ciencia exacta, sino más bien un pacto entre mucha gente, entre muchos conjurados. Entonces, ¿cómo vemos la realidad y la ficción? En la novela se dice que solo vemos una parte de lo invisible, que me parece casi que no necesita refutaciones. Vemos una parte solo de lo visible. Está claro, ¿no? Y claro, nos concentramos en lo que vemos, pero también a veces, sin darme cuenta, siempre sin darme cuenta, pero quería ver algo de lo invisible que hay en una habitación de París de la que no puedo escapar, porque es el infierno y está situada en Bogotá. Y pues no sé cómo fue, que fue para mí una alegría enorme. Descubrí que dentro del móvil podía haber un modo nocturno por el cual tú ves de noche, como esas cámaras que filman de noche, pero en este caso filma el futuro, hasta el día siguiente. Donde hay una puerta, ves la puerta que van a instalar al día siguiente allí. Y es el único que la ve. Y esa puerta le permite escapar de la habitación de Bogotá y entrar en la Suiza alemana y recoger una historia que había empezado, que pasaba en St. Gallen, en la Suiza alemana. De modo que como la habitación de Bogotá está en París, hay un momento técnico en el que el narrador está en 3 lugares diferentes. Narra desde París, desde Bogotá y desde St. Gallen. Y narra 2 situaciones paralelas y ahí es donde más tuve que controlar la manera de narrar, porque tenía que saber dónde estaba en 3 lugares diferentes. Y eso está muy resuelto y para mí fue como algo de lo que me siento no orgulloso, pero me siento bien con ello porque fue también algo insólito. Y con la aparición de esta cámara, que algún día la inventarán seguramente, que podrás ver lo que hay al día siguiente en el sitio, sí, me sorprendió mucho que esto lo llevara yo dentro y no lo supiera, ¿no? Mentalmente. Y entonces pienso que fue muy extraño, que no sé de dónde viene. Siempre que descubro algo que no sabía que yo llevaba dentro, pienso que me lo han soplado. Por eso se habla del soplo con mayúscula en el libro. Lo primero que hago es mirar a la izquierda, no sé por qué, pero miro a la izquierda, como si estuviera la musa, la inspiración, por ejemplo, famosas en otro tiempo, y que me ha venido de ahí. Veo que no, veo que es imposible, porque ¿cómo va a venir de aquí, de la izquierda, además en forma de mujer? No lo sé, no lo veo claro. Entonces me doy cuenta de que es algo mental, que estaba en mí, que no lo sabía, que lo ignoraba. Y esa es una de las cosas mejores de la literatura, de escribir, que vas descubriendo de repente pues algo que no ignorabas que tú llevabas dentro. Por ejemplo, la invención de una cámara fotográfica del futuro. O sea, esto no lo sabía. Es cualquier cosa. Hay una forma de detectar
un escritor poco interesante, que es cuando no ha oído nunca a Tom Waits o no sabe quién es David Cronenberg. O sea, cuando ha estado completamente desatento de la gente que estaba creando, haciendo cosas en el mundo. No es el caso, todos lo sabemos, de Enrique Vilamataz, un gran conocedor del ámbito cinematográfico. Mi siguiente preguntaba por ahí, del cine, ámbito cinematográfico. Hay un momento en el que un director que conoces muy bien, Antonioni, ¿no? en la noche, hay un pasaje donde Valentina, el personaje que interpreta Mónica Vitti, le propone a Pontano, a Marcello Mastroianni, jugar un juego en el suelo. Sí. Y le dice, ¿cómo se juega? Dice, es la primera vez que juego. Una vez lo perdí todo. Sí, fantástico. ¿Se puede dejar de desear, puede desear dejar de escribir sin haber escrito antes? ¿Cómo ocurre en algún momento de tu obra? Sí, porque lo que cuento y que antes has narrado era pues de noche con los amigos, la época en la que salía cada noche sin preguntarme si salía de noche o no, porque ya había salido. Y entonces estaba allí, tomaba copas con ellos y al despedirme, y esto lo sé porque lo reprodujo un cómic de la época, ¿no? Salía y decía, muchachos, utilizaba el muchachos por el tango. Decía, os voy a decir una cosa, que he dejado de escribir. Y entonces todos decían, pero si tú no escribes. Clarísimo. Entonces el deseo de no escribir, antes de escribir siempre me ha interesado intentar analizarlo. Creo que incluía escribir, evidentemente. Ese deseo incluía escribir y al mismo tiempo no escribir. Por eso la novela también es un tratado de la ambigüedad. Queremos tanto a Glenda, decía Cortázar, ¿no? Queremos tanto a la literatura que necesitamos también despreciarla, pensar que la dejaremos, odiarla, decirle de todo, tener un trato familiar con ella excesivo y después escribir. Ponerse de rodillas, arrepentirse y volver otra vez a despreciarla. Lo planteé en el anterior libro, que era entre escribir o dejarlo por completo. Sí. Y además odiándolo. Y ahí se resolvió escribiendo porque he escrito este libro nuevo que me ha salvado. Sí, quizá yo he pensado que para valorar un libro hace falta que ese libro, esa novela, deje de ser el último. Por ejemplo, ahora sabemos que esta bruma insensata parece un dilema shakespeariano entre amar o apostar, tener una fe secular, que diría Martin Hägglund, este filósofo noruego, por la literatura, o mandarla al garete cualquier noche, decir, me la suda, como dice el gran Bros. Tú has dicho el segundo whisky, me parece en tu crítica. Después del segundo whisky. El segundo whisky anda ya, entonces ya. Sí. Exacto. Y además el anda ya se dice mucho en el libro anterior, en la bruma, esta bruma insensata. Sí. Oye, ¿qué crees que se dirá entonces porque esa síntesis es posible con cierta perspectiva de Montevideo en unos años, cuando nos llegue una nueva... ¿La tuya? ¿Cómo podría sintetizarse así? Sí, pues a lo mejor es una trilogía, ¿no? Sí. Mira, me has dado una idea. Sí, bueno. Entonces recuperaremos esta bruma insensata que pasó más desapercibida. Quizás por la bruma, quizás por la época en que apareció, en fin. Sí. Bueno, era por decir que creo que esta obra resuelve el dilema shakespeariano del lado luminoso, del lado de la apuesta revitalizante. Sí, y además con la emoción que has citado al principio. Es decir, es una novela Montevideo escrita en un momento determinado con gran emoción. Sí. Hasta el punto de que me conmovía a mí y ha conmovido a muchas personas también. Y además por muchos motivos. Sí, el primero de ellos es que hemos visto Elevarte. Elevarte en dos sentidos muy distintos, literario y físicamente, lo cual nos ha alegrado a todos mucho hoy. Sí, pues me alegro muchísimo porque ahora aún estoy más emocionado y entra la alegría total no en la sala, sino en el patio. Es el mood. Sí. Para ser contemporáneos hay que ser intempestivos. Decía Nietzsche, sí. Ligeramente inactual. Eso Con una distancia crítica de la época. El contemporáneo tiene una distancia crítica hacia su época. ¿Y la literatura de Vilamataz es contemporánea en este sentido? Es intempestiva. Intempestiva. Sí, sin duda. Es que si no puede ser contemporáneo. Por eso me apunto a lo intempestivo, sin duda. Hemos hablado de que en la novela hay muchas puertas, y que esto sobre todo ocurre en un hecho que tiene relación, que no lo hemos contado, que es lo que ocurre a mitad del libro con esta búsqueda de esta recreación del cuento de Cortázar, la coincidencia con Bioy Casares. La has contado muchas veces, pero a lo mejor no la puedes contar. Bueno, que el motor del libro es, como siempre, una investigación. Pone en marcha porque además al lector le interesa que se investigue algo. Un misterio, en policíacas son así, en fin. Y si hay un motor de investigación,
ayuda también al autor. En mi caso me propuse investigar qué se veía cuando yo estaba en la habitación de Cortázar y veía La puerta contigua, que es el cuento La puerta condenada, donde la gran crítica argentina Beatriz Sarlo dijo que irrumpía lo fantástico en el cuento de Cortázar. Y me propuse viajar a Montevideo para plantarme en lo real, es decir, en la habitación de un hotel, que al mismo tiempo era la ficción de Cortázar, y mirar hacia el punto donde ficción y realidad se juntaban. Y con este objetivo viajé a Montevideo y no conseguí entrar en la habitación, pero sí volví con la novela, en busca de qué pasa cuando... En mi caso tenía un precedente que no se parecía a lo que pasaba en la novela. En una ocasión soñé que era un niño que jugaba fútbol en un patio, él solo, rodeado de rascacielos de Nueva York, y que era muy feliz. Entonces correspondía a la realidad. Yo era un niño que jugaba solo. Incluso me encontré vecinas, niñas también, que me dijeron: tú eres el niño que jugaba fútbol solo. La realidad era que yo jugaba, era un equipo y otro. Jugaba contra mí mismo, y eran 22 jugadores y se pasaban la pelota entre ellos, y nunca sabía cuál de los dos equipos ganaba. Pero esto no lo veían las niñas porque no se veía, claro. Entonces pensé, si yo he soñado que en Nueva York soy feliz, tengo que ir a Nueva York y colocarme y ver los rascacielos, y igual soy feliz, o a ver qué pasa, que es lo más interesante. Viajé a Nueva York porque me invitaron, no con esta llamada, sino por carta. Y una vez estaba en la habitación del hotel, miré por la ventana, y había rascacielos, y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ni feliz ni no feliz, no pasaba nada. Entonces esta novela ha sido como la réplica a aquello de que no pasaba nada, y ahí pasa. Ahí sí que pasa. Claro, porque es cierto, como habrás mencionado en alguna ocasión, que en la historia de la novela comienza con un personaje que empeñado en vivir una ficción, que es Don Quijote tratando de vivir... Es que este es el tema del Quijote, que yo creo que es el tema básico, ¿no? Sí. Es ficción y realidad, la imposibilidad de reproducirla. Sí, pero tu ambición es distinta. Tu ambición es no la de que un personaje viva de acuerdo con una ficción ya escrita, sino que se integre en la ficción en ese momento en el que el narrador o la voz de esta novela le están sucediendo cosas de verdad, en el sentido de que siguen siendo un motor de la trama. La araña de la maleta, que puede ser una metáfora de la novela que se construye a sí misma mientras se va haciendo, mientras se va contando, ¿no? Ahí tiene ese elemento, ya para entrar en unas cosas así de tu poética, que me parece un gran acierto de Montevideo. No sé si la comenzaste por ahí o cuál fue ese proceso para llegar a ese momento. No, quería poner cosas aterradoras, sí, y puse demasiadas, entonces fui eliminando. Bueno. Fui eliminando porque podía poner lo que quisiera, y claro, y quedó en una araña que está muerta sobre la maleta roja. Pero, vamos a ver, después resulta que no está muerta. Por lo tanto, aquí, cuando se me ocurrió que no estaba muerta, cuando pensé que no estaba muerta, yo mismo tuve un cierto susto. A mí hubo una araña que me dio mucho miedo, que es la que recogía la de Spider en la película de Cronenberg. Es importantísima esta película porque además la metáfora de la locura es la telaraña, ¿no? Y además hay una imagen muy concreta, ¿no? Ya. Hay un momento que me he podido decepcionar en un sentido muy, muy lateral, porque ayer yo me emocioné enseguida, me puse a llorar viendo un episodio de Españoles por el Mundo que transcurría en Maine, cuando el guía enseña la casa de Stephen King, que tiene una puerta de hierro, se abre la verja y sale Stephen King, muy delgado, con una camiseta de Amnistía Internacional, que hay algunos de sus colaboradores, saluda y se va. Sentí una gran emoción. El Hotel Splendor, yo pensaba que una novela, una obra de habitaciones, debería estar la habitación 237 del Overlook, pero no está. Pero sin embargo sí que hay un cariño hacia esa literatura fantástica, ¿verdad? Y terrorífica. ¿No? Yo conozco no la novela de Stephen King, sino la película, sí. El Resplandor. Y además hay muchos elementos, claro, que me produjeron que me entusiasmara esa película de Kubrick, sí. Hay una tipología tuya. Por ejemplo, incluso el laberinto final, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y la habitación, el juego telepático y muchas más cosas de ese hotel. Es que hay una tipología tuya que a mí me parece muy, muy sugerente cuando distingues entre narradores, por ejemplo, Stephen King sería un narrador, y escritores de arte literario que son capaces por sí mismos, Kafka, un Perec, un Stern, de crear un estilo y de mover la literatura en algún sentido, sin distinguir una de otra. Es evidente que te interesa, o sea, sin jerarquizar una de otra, te interesa la segunda. Pero que entonces, ¿qué lugar ocupará el fantástico? Porque a mí me han
interesado muchísimo la atmósfera, por ejemplo, en el Centro Pompidou, en la habitación de Madrid Moore. Sí, que además se piensa, muchos auditores han creído que era lo que había inventado y no está inventado para nada. Yo tuve la llave de la habitación única Muy bien. y viajé desde Barcelona porque ella me dijo que en el Hotel Splendid que había montado en los bajos del Pompidou había solo una habitación en el centro del Pompidou y que solo podía entrar yo con la llave que me iba a dar. Lo conté en Barcelona y me pidieron la llave antes para ir antes. Naturalmente tuve como problemas porque dije, no, esa llave es única. No. Finalmente viajé y me encontré con la maleta roja, únicamente la maleta roja. Pregunté a Dominique, que era la que me invitó, y me dijo, era una maleta que fue de Marlene Dietrich. Dominique González Forester. Sí. Y me quedé así y me dijo, vuelve la semana que viene porque podrás entrar en la segunda habitación. Entonces hubo los atentados del Bataclan en París. Ya no viajé a París porque entró una especie de problema de angustia ante esto y nunca supe lo que había en la segunda habitación. Esto es Sí. La maleta roja, por otra parte, era algo que yo le había contado a ella que me había pasado en otro lugar, en Toulouse. Entré en una habitación de hotel en Toulouse y toda la habitación estaba limpia, perfecta, pero había una maleta roja que además identifiqué como femenina. Pero no la abrí, la dejé allí, pero luego la bajé a la recepción, porque me extrañó mucho encontrar esa maleta roja. Y se lo conté a los compañeros, a escritores, José Carlos Llop concretamente, escritor de Mallorca, y él me dijo, mira, ya tienes una cosa para contar. Bueno, sí, pero luego volví por la noche, cuando estaba en el sueño más profundo, hacia las 3 de la madrugada, aporrearon la puerta. Y había una voz de mujer que decía que quería entrar, lo decía en inglés, yo no sé hablar inglés, estaba en pleno sueño, y me acerqué y escuché su palpitación y la furia que tenía. Pensé, si abro la puerta, esto va a ser, me puede abofetear, me puede matar, yo qué sé, más que salía del sueño, ¿no? Y decidí no abrir, pero gritaba y nunca he sabido qué pasó, creo que se había dejado la maleta o se había peleado con alguien y la maleta era suya, la habían dejado allí y no la habían tocado. Y lo conté al embajador de Francia en una ocasión, la única vez que lo he visto, que me dijo, se ve que era muy playboy, y dijo, lo habría abierto si era una mujer. Bueno, esto. Me parece el contrapeso de la historia, pero sí, pero es que yo pensaba que me iba a asesinar, seguro. Sí, no, lógico. ¿Sabes lo que Que si me confundió con otro y su locura veía que era otro, aún sería peor. O sea, sí. ¿Sabes? Es lo que aparece, ¿saben lo que aparece cuando pones la maleta roja en el buscador de Google? Los algoritmos, yo siempre, acudiendo a un título de Gerloving, los llamo calientes por diseño, aparecen solo fotos de páginas eróticas de servicio de productos eróticos a domicilio que se llama La Maleta Roja. Está en Uruguay también. Aparecen un montón de páginas que se llaman La Maleta Roja, en inglés, en alemán. Y intenté buscarla para el artículo de hoy, pero todo hubiera desvirtuado un poco el... Por otra parte, la maleta roja, no, roja o no, es un poco la maleta portátil, el libro de la historia abreviada portátil, que es lo único que se ha adaptado, no al cine, sino al teatro. El libro menos adaptable de todos al cine ¿Sí? y al teatro se adaptó en Portugal. Tuvieron un mérito extraordinario porque nunca se imagina uno que es un ensayo sobre una conjura y montaron una maleta grande de la que salían indistintamente 3 actores, volvían a entrar otros y a través de la maleta contaban toda la historia del libro con panorámicas, con visuales de fondo por todo. Y fue una adaptación increíble, un teatro hecho maleta o una maleta hecha teatro. En el libro, en Montevideo hay muchas puertas y, como decía antes, en la mitad del libro uno encuentra la puerta condenada, aparece la puerta condenada de Cortázar. Pero a mí me ha llevado la lectura de ahí a las primeras páginas y a otra puerta que es a la que golpea cuando dice: la casa del tiempo perdido está cubierta de hiedra por un lado y de cenizas por otro, y es la muerte de Tabucchi y uno que golpea la puerta, que la puerta expresa, ese golpear expresa el dolor, y es una puerta que no se abre. Por un lado es una puerta que está en las Islas Azores, donde siempre he pensado que vivía mi fantasma, en concreto, por lo que sea, pero tuve esta presión y no la eludí. Y cuando Sofical me propuso
que contara, que le escribiera su vida durante medio año, que haría todo lo que yo escribiera, lo pasaría a la realidad, que fue una oferta pues bastante rara, en principio, como si fuera tan fácil, tú escribes y ella lo vive, me decía. En medio del Café de Flor me dijo, que yo pensé que había una cámara oculta o algo, dijo, haré todo menos asesinar. Claro, todo el mundo miró alrededor, ¿no? Y seguimos la conversación. Y yo lo que le propuse, le escribí para que lo hiciera, era que fuera a esa isla de las Azores, llamara a la puerta de esa casa abandonada, y si salía mi fantasma o espectro, que lo fotografiara. Y nunca fue. Nunca fue, y por lo tanto interrumpió ella la historia. Yo pensaba en esta puerta y en esta casa, las Azores están de Tabuki por otra parte, y lo escribí y publiqué el día que murió Tabuki en El País. Fue una necrológica bastante diferente a las habituales, con este texto tan poético de llamar a la puerta del tiempo. Y decidí conservarlo para la novela porque es un texto particularmente para mí muy, muy íntimo y muy interesante. Muy bonito. Me llamó la atención encontrar en este librito de Felisberto Hernández, escritor también montevideano, el recorte que en su día haría del factor Montevideo, una columna en El País, donde se habla de autores Netti, de Milariño, el propio Felisberto. Montevideo es también un estado de ánimo, un modo de ser, pero ¿qué ha pasado de 2014 a 2021, cuando pudiste escribir esta novela, para que algunas ideas, estados de ánimo, temperaturas de las que hablas aquí tuvieran que esperar tanto tiempo para salir? Supongo que cuando escribí el artículo no pensaba que escribía el libro, ¿no? En ¿No? principio no tenía. Pero claro, hay que remontarse al siglo pasado, el origen del libro, que es cuando una escritora amiga argentina, mi primer viaje a Argentina, murió este año, Vladiko Ciancic, una escritora que había publicado en España libros muy bonitos, muy buenos, como Abisinia, por ejemplo. Lo había publicado en Alfaguara, pero están olvidados ahora. Vladiko Ciancic, que era muy amiga de Borges y de Bioy Casares en concreto, pues me contó esta coincidencia de los cuentos. El cuento escrito por Cortázar en el Hotel Cervantes de Montevideo, que era muy idéntico en su arranque y también en el desarrollo al que escribió el mismo año, sin conocerse mucho entre ellos ni haber hecho un pacto, Bioy Casares. Los dos protagonistas de los respectivos cuentos viajaban en el vapor de la Carrera, que era un encantador barco, que ahora es un ferry, que iba de Montevideo a Buenos Aires y al revés. Y llegaban a Montevideo y al taxi le decían al Hotel Cervantes. El taxi de Bioy Casares nunca le llevaba al Cervantes. El de Cortázar le llevaba al Hotel Cervantes, un hotel de mala muerte, y ahí se producía pues el parecido inicial de los cuentos. Lo que ocurría también tenía relación con la habitación contigua. En el caso de Bioy era un hombre, un playboy, digamos, pero que tenía que soportar todo la pareja que hacía el amor en el cuarto de al lado, por lo cual pasaba una noche fastidiada. Y el otro, también es un personaje gris, el de Cortázar, pues escuchaba este llanto de un niño al que consolaba su madre, que al día siguiente protestaba porque le habían dicho que en el hotel no había ningún niño, que ya le habían explicado que la habitación contigua la ocupaba una mujer que trabajaba todo el día y dormía en el hotel. A la noche siguiente volvió a oír lo mismo, el niño y la madre que lo... Y al tercer día volvió a oír lo mismo, el llanto del niño y la madre consolando. El gerente siempre le decía que no había niño, y entonces golpeó fuertísimamente la puerta, asustando tanto a la pobre mujer que ésta dejó el hotel. Y en la cuarta y última noche, ya sin la mujer en la habitación de al lado, oyó otra vez el llanto del niño y él pensó que estaría bien que lo consolaran. Es un cuento emocionante, extraordinario. La puerta condenada. Y esa es la habitación a la que fui yo para ver el punto en el que... A veces intentaba decir que realidad y ficción en realidad eran lo mismo, eran dos conceptos que tenemos. Y ponía como ejemplo, equivocado, pues decía una habitación con un biombo en medio. Si le quitas el biombo, verás que en una parte hay ficción y en otra realidad. Quitas el biombo y es lo mismo. No colaba mucho esto, así que lo cambié y lo olvidé. Pero mi impresión es que, salvo algunos momentos en los que la realidad vence mucho a la ficción, van muy paralelas en todo. De hecho, todo lo que
todo lo que vivo muchas veces pienso que le doy un tono de ficción como si fuera el protagonista de aquella escena. Llegué a Sevilla, después de haber escrito hace 4 días, llegué a Sevilla y me encontré en una habitación del hotel de Inglaterra. Entré, estaba muy oscuro, dejé la maleta y fui al lavabo. Cuando salí del lavabo, quería volver al lugar donde yo creía que estaba la cama y entré, vi un pasillo que todo he fotografiado para tener la prueba. Un pasillo largo que llevaba a una habitación cerrada y dije, bueno, esto se parece al libro, lo que puedo hacer es comprobar que está cerrada, ¿no? Y comprobé que estaba cerrada, pero se abrió. Entonces entré en una habitación, una habitación con una cama de matrimonio y pensé que había entrado en la habitación de al lado y me asusté mucho por la intromisión en el nuevo lugar. Cerré otra vez y vi que había una cuarta habitación en la que podían dejarse, era más un armario que otra cosa. Me sentí muy como en la novela, es decir, Sí. trae consecuencias seguramente narrar, ¿no? Porque continuamente ocurre algo que lo relaciono con el libro desde hace poco. Ya me habían hecho la broma, cuidado con las habitaciones contiguas, ¿no? Sí. Que bueno, yo pensé, seguramente sí, ¿qué pasará? Pues esta ya no me han hecho ninguna broma, sino que es una broma del destino. Sí. Y desde... No, pregunta. Bueno, pues entonces, porque ya no lo pidió, el libro Sí, sobre la posibilidad, ofrecida o no por su fiscal, de que alguien le escriba lo que va a vivir, es llevar esto al momento en que sea la literatura la que dictamina o la que abre la que construye el carril de la vida. Entonces, sí, me parece muy... pero yo estuve muy inquieto con esto porque me parecía que el argumento, la trama que me había dado Sofical era tan interesante que no podía escribir nada más que lo que pasara. Y era una gran trampa de ella, además. En una fiesta en París me enteré de que lo había propuesto a 3 autores antes Sí. y ninguno lo había hecho. Eran además personajes como yo, un poco frágiles, no diré quiénes son, pero eran frágiles, pero se vieron ante una disyuntiva y decidieron no hacerlo. Pero claro, hablando con la mujer con Carolina, la mujer de Roberto Bolaño, que le contaba mucho esto, ella me dijo, pero date cuenta, Enrique, que esta propuesta no tiene nada que ver con la literatura, sino con la vida. Claro, por eso me había quedado paralizado. Ella logró que no escribiera, porque estaba pendiente de que fuera a las Azores. Era una trampa mortal para mí. En ese sentido, pues, así lo viví. Luego se precipitaron los acontecimientos. Ella dijo que le escribiera la vida porque estaba su madre muy enferma, tenía que quedarse en París y que mientras pasaba esto, si no pasaba otra cosa, haría lo que yo dijera. Bien. Y de repente un día fui a París y la llamé porque había pasado ya medio año y no había ido a los Azores y me dijo, mira, está muy bien porque te puedo ver esta tarde. Mi madre ha muerto esta mañana. Entonces, claro, a mí me pareció estar dentro de una ficción totalmente, pero no lo era tampoco. Había muerto su madre por la mañana. Y vino al hotel y había filmado la agonía de su madre y me la enseñaba en un vídeo. Todo esto que parece irreal me ocurrió, pero por virtud de su fiscal, que lleva, digamos, al arte, en realidad la vida. Sí, sí. Muy diferente de mí. A mí me había inhabilitado para escribir. Luego caí víctima de un colapso muy oportuno, en un sentido que al estar enfermo ya abandoné Bien. eso y escribí Exploradores del Abismo, un libro en el que contaba esta historia de otra manera, como si me lo hubiera inventado. Y aquí no sé si cometí un error, pero la verdad es que hoy la cuento tal como fue en principio. Vamos a abrir el diálogo. Si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta, mientras lo piensan, yo tengo una última, y es que el libro, hemos dicho que es un viaje circular, ¿no? Los capítulos tienen el nombre de las ciudades, hay algún capítulo muy cortito, y es París, Cadaqués, Cascais, Montevideo, Reykjavik. Cadaqués no, Cascais. Cascais. Sí. Montevideo, Reykjavik, Bogotá, París. Vuelve al principio. Al final, el narrador tiene una llave de un cuarto y aquí parece que puede escuchar las voces de todo lo que ha escrito a lo largo de su carrera. Y esto es El infierno. el infierno. Sí. Tiene que encontrar la salida porque escuchar todo lo que has dicho y todo lo que has escrito no puede ser más que el infierno, ¿no? Que también a lo mejor se podría relacionar con los
los lectores que subrayan las frases y se las repiten en los encuentros literarios. Podría ser. Bueno, yo procuro variar mucho. Sí. Hago un 20% de repetición solo. Solo. Sí. Al final, cuando descubro la foto del diario La Nación de Buenos Aires con la suite Cortázar, yo había escrito ya la novela y pensé, pero esto es increíble lo que han hecho, porque yo tenía en la mente todo el rato en la novela esa habitación y la encontré cambiadísima con unas sábanas blancas, con luz. Y lo curioso es que en el lugar de la puerta contigua, de la puerta condenada, había un interruptor de la luz. Y es lo que dije. Y luego me han hecho ver, y tienen mucha razón, que es una llamada al lector para que abra o cierre la luz. Es decir, si prefiere la luz o prefiere cerrarla. Es un final que en el fondo no está buscado. Casualmente da este resultado. Por otra parte, todos los personajes tienen luz y sombra. De modo que la opción de la luz es una y la de la sombra es la otra. Ahí también sale ahora no lo recuerdo bien, pero hay un episodio en el que está el narrador con una amiga y con un periodista que está haciendo una entrevista y hay un momento que dicen, no es Wittgenstein, ¿no? Sí. Yo quería decir que nosotros no somos Wittgenstein. Yo tampoco. Pero que hemos hecho las preguntas. No, pero muchas veces pienso en lo cansado que puede estar un escritor de contestar a las mismas cosas o de hablar, o el gusto que pueden tener. A veces no lo sé si les gusta mucho volver a contar las mismas historias o se cansan. No, porque las voy ligando con mi memoria, que es decir, trabajar con la imaginación también, y me permito siempre ir a otro lugar también cuando me preguntan por algo del libro, que me lleva además siempre. Es un libro en el que todo lo que ocurre lo comunico con otras cosas, salta de un lado a otro, siempre busco volviendo al centro. Entonces, la historia misma de Sofical no está para nada en el libro, pero me permite también conectarla y descubrir otros lugares de la novela, porque en realidad es un libro infinito. Me he dado cuenta, es el único que he escrito infinito. He conseguido, si tuviera 300 años de vida, 400 novelas. Es decir, que este es el resultado. Me ha asustado a mí mismo, ¿no? Porque además no puedo escribirlas, pero creo que es infinito, sí. Por la asociación de recuerdos, de ideas, trabajo con la memoria y la imaginación añadida, me permite, claro, ir a un lado y al otro continuamente. Tanto como lo que me pasó al entrar en la habitación de Sevilla. Esto es. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en el público? ¿Por aquí? Sí, vale. Gracias por la presentación y por haber venido. Yo tengo un par de preguntas que son sencillas, creo. Una es más sobre el estilo, sobre la cantidad de citas que hay en el texto. Y me gustaría saber si estas citas llegan conforme vas escribiendo o, por el contrario, son las citas las que te llevan a escribir el libro, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Javier Marías, que él desarrollaba casi todas sus tramas a partir de una cita de Shakespeare o de algún autor y le daba vueltas durante todo el libro. Si es así o si es al revés y conforme va escribiendo le van viniendo esas citas de cosas que ha leído o que ha escuchado. Y por otra parte, al final del libro hay una mención al tema de elevarse, ¿no? Y eso me recordó mucho a un texto que tiene Virginia Woolf en Momentos de vida, que son como unas memorias que ella escribe, y en las que ella hace mención a que a veces siente como una sensación muy profunda de elevarse, que es lo que le incita un poco a escribir. Y me gustaría saber si hay alguna relación, porque justamente en esas páginas es cuando se hace mención al cuarto propio, ¿no? Al final, o si es mera casualidad esto del tema de elevarse. Gracias. Vale. Lo de las citas, ahora actualmente lo explico diciendo que un ensayista cuando escribe un ensayo pues cita autores y no pasa nada, ¿no? Y como el que escribe siempre es un ensayista que tiene un narrador para contar las historias narrables, el ensayista cita a través de la narración. Sobre todo en este libro en el que actúo con más libertad, cuando había un momento en que eso me conectaba con una cita que ampliaba el sentido de la escena, pues la colocaba sin ningún complejo y de una forma muy natural. He explicado ya últimamente a través del libro, sobre todo,
que no sé estar en un lugar que no tenga cultura, en el sentido amplio y general de la palabra. Esté donde esté, necesito que haya algo, digamos, de historia, sea el país que sea, o de algo relacionado con otra cosa. Un solo lugar no me basta, tiene que tener cultura, pero no la cultura alta, no. Pues si estoy en el desierto, es el ejemplo que pongo más, pues y claro, allí solo hay arena, busco que un grano de arena me lleve al libro de Borges, el libro de arena, por ejemplo. Necesito que el lugar respire algo de cultura, que ha sido siempre lo que creo que ha faltado al país en concreto. Me atrevo a decirlo, pero creo que ha faltado un tipo de cultura literaria. A pesar de que yo creo que pertenezco casi a la última generación que se ha educado en literatura, porque nosotros ni siquiera teníamos televisión todavía. Es decir, yo recuerdo que escuchábamos la radio de niños. Es decir, que nosotros nos hemos formado en literatura, en la historia de la literatura verdadera, la gran historia, y sabemos lo que es la literatura. Otra cosa es que otros se apunten a escribir, pero creo que conviene la experiencia lectora sobre todo, y también el pensar en literatura, que se va perdiendo, pero se pierde mucho, porque cuando lees la noticia de hoy que TikTok va a sustituir a Google, uno se plantea, porque Google es más fácil y hay imágenes. Si desaparece la escritura, desaparece la cultura, el pensamiento. Así de claro, ¿no? Como la filosofía, lo mismo. Esto por un lado. Y además porque hay cultura por todas partes si la buscas. Siempre ha pasado algo en el lugar que estás. Interesante, seguro. Y preguntas y lo... Bueno, y la otra pregunta era... elevarse. Está en cursiva porque es una cita, es un verbo en clave que solo conozco yo, pero que para los lectores, pero que los acontecimientos han hecho que se haya sabido, porque decidí con mi mujer, que fue la donante del riñón hace 8 meses, que era conveniente decirlo en el país o en el primer lugar que me entrevistara, y no decirlo más, pero simplemente explicar que había habido, para que no se pensaran otras cosas, porque había estado tiempo fuera, la gente cree en otras leyendas de otro tipo. Entonces, precisamos esto, y también para ayudar al Clínic de Barcelona, que es el número 1 en trasplantes de riñón en toda Europa, que es un lugar que están desarrollando una labor extraordinaria y llevan 30 años. Y acercarlo un poco también al público en general, porque yo mismo tenía una visión de esto muy extraña, ¿no? Prácticamente de ciencia ficción, y cuando te acercas a esto, tienes un conocimiento más familiar del asunto. Elevarse, me refiero a los exilados sirios que alcanzan una playa y se han de elevar de la arena porque han caído agotados y tienen que incorporarse y se elevan. Y también al herido del Bataclan, que vino un vídeo con la puerta entreabierta en la que estaba un hombre tratando de levantarse de la cama y le ayudaban para levantarse. Y a la salida del trasplante, pues tanto Paula como yo, pues estuvimos más de 2 semanas o 3 que necesitábamos ayuda para elevarnos, para levantarnos de la cama, en este sentido. Pero eso era un guiño que luego ha cambiado porque se ha comentado y también es el significado muy abierto por otra parte del libro, porque también me elevo gracias al nuevo estilo. Y al final elevarse significa muchas cosas, siempre buenas por otra parte. Elevar el espíritu es la ideal para todos. Sí, en la novela se habla mucho de la ambigüedad como una peculiaridad que el protagonista mantiene, ¿no?, ante todas las situaciones en las que se enfrenta, y termina el libro con una cita de su madre, que parece que es la cita que es incontestable y que por lo tanto resuelve esa ambigüedad de una manera definitiva. Y es lo que a veces hacemos cuando ante un dilema pues recurrimos a una cita de mi abuela o de mi madre para resolver el problema, y ahí termina el tema. Está muy bien visto, porque es así y es emocionante. Y ella ocupa el territorio de mi infancia, el Paseo de San Juan de Barcelona, Paseo de Sant Joan, que era, pues, se llamaba el Paseo del General Mola, y ahí viví yo todos mis 18 años primeros, y está mi madre plantada en el centro del paseo diciéndome: te lo voy a repetir por última vez. ¿Y por qué me dice te lo voy a repetir? Porque todo el rato yo preguntaba, y preguntaba y preguntaba, y quería saber cuál era el misterio del universo. Y mi madre al final me lo resuelve.
Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Yo me lanzo. Bueno, yo no he leído Montevideo todavía, lo leeré, pero sí quería preguntarte, Enrique, acerca porque estábamos hablando de esa cama cultural y me doy cuenta de que tienes una cama cultural francesa importante, literaria y cultural. Entonces, habéis citado a Cortázar, a Borges, a Bolaño, a Bioy Casares, y cuando estabais hablando de la novela, sin leerla, con lo cual puedo decir lo que me da la gana, estabais hablando del infierno, entonces estaba pensando en Huis-clos, ¿no?, de Sartre, o cuando estabais comentando el segundo tipo de autor, estaba atenta, el segundo tipo de autor es el que escribe sobre nada, y entonces estaba pensando en Flaubert, o en el toc toc de la puerta y estaba pensando en L'étranger de Camus, ¿no?, del paso de una primera parte a la segunda parte. ¿Qué influencia o cómo has sentido la literatura francesa, o en qué medida hay un peso de la literatura francesa en tu obra en general? Es que cuando terminé el libro me di cuenta... ¿No se oye? Ahora no, ¿eh? Pues entonces... ¿Ahora? Ahora sí. Cuando terminé el libro me di cuenta de que era como si lo hubiera escrito en París. Simplemente me di cuenta, por eso le hago volver a París, porque volví a Barcelona, pero vuelve con mi madre al final, pero en realidad no tenía sentido la vuelta a Barcelona. Estaba escrito en Barcelona, pero totalmente francés en cuanto a visión. También me río, porque claro, digo quiénes son mis escritores franceses preferidos y solo hay dos, creo. Y los demás no son franceses. Por lo tanto, en Francia habrá alguna pregunta sobre esto. Pero estaba escrito, son 2 años, aunque luego he vuelto mucho a París, 2 años que estuve allí. Fue la primera vez en mi vida que estaba solo, sin familia, sin acompañamiento, en la Guardilla, en Saint-Germain. Y ahí, me formé en realidad culturalmente en esos 2 años y también como persona. Y de hecho, la visión que yo tengo del escritor francés, que hasta hace poco era bastante respetado un escritor, cosa que no pasa en todas partes, pues claro, me llamó mucho la atención. Y a veces jugando con lo que sea digo que en realidad soy un escritor francés, pero no lo digo en Francia. En Francia no, porque soy un escritor catalán, barcelonés. ¿Por ahí? Sí. Le pediría a Vila-Matas que abundara un poco en la idea que ha expresado anteriormente de que este país está un poco falto de cultura literaria. En ese sentido, relacionándolo con la novela, con la importancia que tiene la literatura, los autores, el cine también como materia narrativa, y relacionándolo con una idea que a veces ha surgido estos días a raíz de la muerte de Javier Marías, ¿no?, y la relación que tuvo Marías con su maestro siempre confesado, Juan Benet. Juan Benet, que en su momento se quejaba de la falta de un alto estilo, ¿no?, en la narrativa española. Me gustaría, no sé, que hiciera un poco, que arañase un poco en esa idea, si la literatura española ha estado falta de esa ambición universal que Vila-Matas antes ha expresado, ¿no?, y que se ve muy patente en la novela. Porque en los hogares de la clase media francesa tienen la colección de la Pléiade, muchísimos, tienen libros, tienen una cultura como en Alemania de fondo, que aquí no se ha dado por circunstancias que creo que conocemos. En cuanto a Juan Benet, también hay una historia ahí a contar, y es que antes de Juan Benet estuvo Martín Santos. Y por una serie de circunstancias, Martín Santos era el rey de la literatura española. Salía de Joyce y no aspiraba al estilo alto de Benet, sino una versión más moderna de la novela, más arriesgada por otra parte y más libre en un sentido. Entonces, las circunstancias hicieron que Martín Santos muriera, y de no haber muerto, posiblemente la deriva de la historia de la literatura española en narrativa habría ido por el lado de Martín Santos, que también habría sido muy curioso porque habría sido otro. Las circunstancias hacen que sea Benet el heredero, el jefe, y a partir de ahí
Javier Marías entiende mucho mejor a Benet que Benet mismo, que yo creo que supera su prosa en interés al lector, por lo tanto ahí hay alguien más potente en este sentido, aunque siempre lo veo como el maestro, pero también los maestros están para intentar elevarse sobre ellos. Y es curioso que quizás lo que otros hicieron más adelante, como en mi caso, que siempre opté por una novelística de riesgo, con Martín Santos habría sido una nueva vía más aceptada en la literatura española. Todo es casualidades, pasa esto a veces. También Benet hizo a la muerte de Martín Santos, no le elogió, sino precisamente lo criticó mucho. Le llamó escritor de taberna o algo así, ¿no? Y era una acusación un poco injusta, y más si había muerto, aparte de todo, ¿no? Quiero decir que nunca las cosas van por un lado y podrían haber ido por otro, que a veces no se sabe si habría sido mejor o peor. Ahí hay la última pregunta. Sí, hola, buenas noches y gracias. En la novela hace referencia en 2 o 3 momentos al Paleolítico. Nombra o habla de un documental, ¿no? La Cueva de los Sueños Olvidados, hace referencia a unas pinturas rupestres de hace 32.000 años, ¿no? Y posteriormente, creo que hacia el final de la novela, también comenta pues, su gusto por el Paleolítico, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué hay en el Paleolítico? Quizás una conexión más íntima entre realidad y ficción en la mente humana en ese momento. ¿Cuál es el gusto por el Paleolítico que nombra a lo largo de la novela? Primero, que es un documental de Werner Herzog, que para mí es el artista quizás más importante que existe actualmente. Aunque sea solo por la voz que tiene para narrar, debería ser, en fin, contratado en las mejores películas. Por otro lado, él filma esta cueva del Paleolítico en Francia, y la novela habla siempre de ir en busca del lenguaje olvidado. Por lo tanto, se remonta a lo que conocemos 40.000 años antes, ¿no? O siglos, que se remonta al Paleolítico en busca de este lenguaje olvidado que intenta encontrar sin éxito el libro, la novela. Aparece la fluidez y la permeabilidad, ¿no? Después. Como nuevos. Por ejemplo, en el Paleolítico, como digo en el libro, pues las pinturas de animales eran animales, pero también los hombres eran animales. Un hombre podía ser un caballo y un caballo un hombre, o un buey podía ser. En fin, había distinciones distintas, las desconocemos, pero ahora nos chocaría mucho pensar que un hombre es un caballo, pero ahí había un contacto con los animales muy, muy superior al que tenemos nosotros. Desconocemos muchas cosas, evidentemente, pero la novela se dirige al pasado para buscar el futuro. Bueno, creo que llevamos más de 1 hora. Creo que podemos dar fin a esta conversación. Damos las gracias a Enrique Vila-Matas por estar aquí. Ahora se sentará en esa mesa por si alguien quiere que le firme Montevideo, que lo pueda adquirir ahí, de la librería Ramón Llull, o quiere que le firme algún ejemplar. Y les pediríamos que, por favor, si tienen la amabilidad, ahí también hay, para quien no lo haya traído, se pongan la mascarilla. Y también no aproximarse mucho, debido a que soy inmunodepresivo, me molesta tener que decirlo, porque además lo de depresivo me molesta más, ¿no? Pero el hecho es que soy muy vulnerable en el sentido de, y ahora que he hecho tal esfuerzo para elevarme, pues rogaría que no pasara nada. Sí. Nosotros le damos... Rogaría que no me enviaran al Paleolítico, en definitiva. Sí. Le damos las gracias por venir, por estar aquí y por escribir. Muchas gracias por escribir.